tutorial es para recortar una imagen por el método de vectores, para quitarle el fondo, digámoslo así. Quiero hacer una aclaración previa por una palabra que seguramente usaré bastante, que es la palabra render. Que el render, coloquialmente, mucha gente lo conoce como simplemente eso, quitar una imagen, quitarle el fondo, pero realmente es una palabra que se usa mal. O sea, proviene del mundo del 3D. Entonces os dejo en pantalla esta aclaración por si la queréis leer. Simplemente pausad el vídeo o lo que sea y ya está. ¿De acuerdo? Dicho esto, a ver. Primero, yo os recomiendo que hagáis tres capas por debajo de la imagen que queremos recortar, porque nos servirá para hacer un poco de contraste. Pues aquí al bote de pintura. La capa de más abajo la pintamos de negro. Esta que queda en medio la pintaremos de un color neutro. Yo suelo usar este gris. En principio no tiene por qué ser este gris exactamente, podría ser uno que estuviera más para abajo, pero vamos. Con este normalmente se suele valorar bastante bien si estamos haciendo bien el trazado. Y la capa superior la haríamos de color blanco. Muy bien, ya tenemos preparado el terreno. Y al lío. A ver, necesitamos tener la herramienta pluma puesta aquí en trazados. Y aquí en principio tampoco es que sea de una vital importancia, pero si lo ponéis así seguro que os sale bien. De hecho creo que el Photoshop mismo por defecto lo lleva ya con esta configuración. Entonces iríamos a un punto cualquiera. La imagen la podemos empezar de donde queramos. Tenemos que hacer un zoom con el que nos sintamos a gusto. No tiene por qué estar así de cerca, porque perderíamos el entorno global de lo que es la imagen, y en imágenes más oscuras muchas veces podemos cometer errores. Y tampoco, si está demasiado lejos, pues no podemos apreciar bien cómo trabajamos. Un zoom así más o menos ya nos serviría. Entonces, tenemos que poner un punto de ancla al principio de lo que sería la curva. Ten en cuenta, esto es una curva, ya donde empieza y donde acaba la curva ya es valoración de cada uno. Yo aquí lo pondría pues más o menos por aquí. Y aquí ponemos el segundo punto, que sería donde acaba la curva. Y en principio así haríamos toda la imagen. Iríamos haciendo así. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es coger esta herramienta, la herramienta de convertir punto de ancla, que si esto lo vais a hacer más a menudo, os recomiendo que os lo pongáis en alguna tecla para tenerlo más a mano. Yo me lo he puesto en la O. Si queréis hacer esto, pues vais aquí a edición, métodos abreviados de teclado, y buscáis la herramienta. Estaría aquí, herramienta convertir punto de ancla, y aquí le cambiáis la letra que le queréis poner. Yo, como digo, tengo puesta la O porque es bastante útil, ya que la P es la pluma, pilla al lado. Como cuando vas haciendo el trazado te suele ser bastante útil. Entonces, a ver, pondríamos la herramienta de convertir punto de ancla, pincharíamos en el punto y mantendríamos pulsado Alt izquierdo. Entonces con Alt izquierdo vamos moviendo la curva hacia donde queremos. Entonces aquí, por ejemplo, pincharíamos. Si no, una aclaración, si no pinchamos Alt, si tuviéramos un punto como este que está entre dos puntos, nos menearía las dos curvas. Que eso normalmente no suele interesar hacer curva a curva. Entonces mejor pillamos simplemente y lo hacemos desde el inicio así, mantenemos Alt y vamos haciendo un poco la curva, más o menos. Muchas veces pasa esto, valoras que la curva acaba en un sitio y te das cuenta que a lo mejor aquí estaría mejor, por ejemplo. Y iríamos haciendo así toda la imagen, ¿vale? Cuando hubiéramos acabado, yo esto lo hago por no hacerlo entero, cuando hubiéramos acabado cerraríamos el trazado, clic derecho, hacer selección, o también podemos hacerlo desde aquí, desde los trazados. Desde aquí de los trazados, aquí tenemos nuestro trazado de trabajo, y aquí abajo, si le damos, nos hace el trazado. Vale. Aquí tenemos que conservar la imagen. O sea, mucha gente borra el fondo, lo borra como tal, o sea, hace así, hace una selección inversa y lo borra. O sea, no suele interesar
no suele interesar hacerlo de esta forma, porque si luego tenemos que hacer correcciones, pues es más complejo. O sea, yo lo que recomiendo es que una vez tenemos el trazado, vamos aquí y hacemos una máscara de capa, que es lo mismo, pero lo conservamos. En cualquier momento podemos deshabilitarla y tenemos la imagen de nuevo. Vale, de acuerdo. Hecho esto, me voy a ir a la imagen terminada, que esta la hice hace tiempo, y aquí os lo enseño mejor. ¿Por qué es tan importante lo de hacerlo con máscaras de capa? Por lo que he dicho, puedes cometer un error y luego es fácilmente subsanable. Yo, por ejemplo, aquí cometí un fallo de apreciación, creo que hice el zoom demasiado cerca y me comí parte de la cabeza. Entonces, yo la tenía más o menos así y me di cuenta. Entonces tú ahora mismo dirías, hostia, me falta este cacho. Pues simplemente te situarías encima de la capa, y harías, como hemos dicho, lo del trazado. Pondrías un punto, pues aquí, por ejemplo, y otro aquí. Y harías... Esto lo estoy haciendo un poco al aire, igual no sale bien del todo, pero bueno. Entonces harías así y cerrarías el trazado por la parte de dentro, porque esta parte ya la tenemos. Esta parte ya forma parte, o sea, ya está dentro. Haríamos la selección y como estamos en la máscara de capa, si pintamos algo de color blanco, nos añade lo que tengamos seleccionado a la capa. Si lo pintamos de color negro, lo resta. O sea, lo podemos hacer o bien con el propio pincel, o bien simplemente rellenando. Haríamos así, rellenar de blanco, y ya tendríamos esa parte que queríamos, que nos habíamos dejado, la tendríamos ya puesta. Yo, por ejemplo, pues aquí me ha salido un poco mal, pero en su día cuando lo hice, pues lo reparé bien. Como podéis ver, al final quedó bastante bien. Aquí es bastante normal que nos suela quedar trazos blancos por el borde, por la parte exterior de la imagen que hemos recortado, bordes blancos. Ahora no los veis porque los coloreé, que eso lo enseñaré en otro tutorial. O sea, y nada, en principio creo que eso sería ya todo el tutorial, todo lo que necesitáis saber simplemente para recortar la imagen. Aquí, como podéis ver, lo que os he dicho antes de los fondos, esto nos suele servir bastante para valorar. Esto lo podemos hacer a mitad de... Mientras hacemos el trazado se puede hacer también. Pues simplemente, si tú estás haciendo el trazado y haces así y le das a crear máscara vectorial, te hace como una especie de previsualización de cómo sería. Entonces así lo haces así y simplemente luego control Z y lo deshaces. Y vas viendo más o menos por dónde van los tiros mientras estás recortando. Y nada, eso sería todo el tutorial. En principio tengo pensado hacer 2 tutoriales más. Otro método para recortar imágenes y lo que os he dicho aquí de cómo rellenar. O sea, de cómo repintar la parte de fuera para que quede mejor. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos modificar el tamaño de imagen. Inicialmente indicar que el tamaño en píxeles se traduce a un tamaño en centímetros y que este tamaño se equilibra con la resolución. Inicialmente la información de esta fotografía, tomada por una cámara compacta, nos muestra una resolución de 72 píxeles bastante baja y sin embargo compensada por un tamaño de impresión muy alto. Para poder modificar esto y establecer una resolución de impresión mayor, desactivo la opción de remuestrar e indico aquí la resolución a la que quiero imprimir. El tamaño, por lo tanto, queda mermado, sin embargo sigue siendo un tamaño más que suficiente para imprimir esta imagen. Si yo observo la regleta que tengo aquí, veré el tamaño de la imagen y observaré cómo ahora acaba de cambiar. Esta sería una forma de garantizar que el tamaño de impresión de esta imagen fuera el que me interesase y con la calidad correspondiente. Si yo ahora vuelvo a echar un vistazo a esta imagen y compruebo su tamaño,
descubro que en este caso esta imagen ha sido tomada por otra cámara de mayor resolución, donde de partida lo que encuentro es un tamaño más pequeño que el anterior, sin embargo ya una resolución de partida mucho más elevada, con lo cual no necesito remostrar la imagen para garantizar que la resolución sea correcta. Sin embargo, el tamaño de impresión de esta imagen no es un tamaño estándar, porque son tamaños en función de las características o propiedades de la cámara. Por lo tanto, si yo lo que quiero es recortar esta imagen y garantizar que me quede a las dimensiones estándares, lo que hago es, en primer lugar, averiguo cuáles son las propiedades en cuanto a anchura y altura, y ahora ya establezco las dimensiones que a mí me interesan. Por ejemplo, voy a establecer aquí un tamaño de fotografía muy universal, que es 10-15, manteniendo la resolución de 300, y ahora defino la zona que quiero obtener para mi fotografía, que en este caso es la zona correspondiente al barco. La centro y cuando estoy de acuerdo, confirmo. Tengo la imagen recortada, y si yo ahora compruebo la calidad de la imagen, descubro que tengo una imagen dimensionada 15×10 con una resolución de 300. Es decir, que acabo de conseguir una imagen recortada a un tamaño estándar y con una calidad óptima para